Bien, amigos de Tecnimotos.cdi, tenemos un pequeño inconveniente con esta moto, es que el cliente refiere que la moto no arranca. El señor ha agarrado y ha arrancado la moto empujando. Y es temprano y me viene a tocar la puerta a decirme nomás arranca la moto, he tenido que arrancarlo empujando. Bueno, a simple vista cuando le digo a ver arranque, no suena nada. Entonces, bueno caballero, le digo, lo más probable es que aquí el problema es el sistema eléctrico, le digo. Pero déjelo, le digo, mientras voy a prepararme para poder salir y hacer este trabajito. Ok, entonces hay que revisar el sistema eléctrico, ¿no? Bueno, aquí puedes ver el CDI y si te das cuenta es una moto gasolinera, ¿no? Por eso que no tiene los conectores para el gas. Ese verde claro que viste ahí es el negativo que viene al relay interlocutor, que es el que estoy sacando en estos momentos. Ya, ahí está el relay interlocutor. Ahí está, puedes ver ahí los conectores, ¿no? Por ejemplo, tienes un rojo, amarillo con rojo, y ahí lo ves el verde claro. Y a ese verde claro el CDI le da el negativo. Ahí abajo ves el marrón que viene de la caja de fusibles. También ahí, ¿no? Para que active y eso le dé corriente al solenoide. Y a ese cable rojo que viene ahí, que estoy tocando ahí, ya ese lleva corriente de carga a la batería. Ok, sale la carga del alternador, pasa por el regulador rectificador y lleva corriente a la batería de carga. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el solenoide. Y a este solenoide se activa con se activa arrancar el caso, ¿no? Ahora, otra consideración que debes tener también en este caso es cuando yo meto ahí el relay interlocutor, suena, ¿no? Como que sí, si hay corriente, entonces se siente que hay corriente. Ahora, se ha hecho otras verificaciones también metiendo foco piloto y hay corriente aquí, ya, por ejemplo hay corriente que llega a la batería, pero no arranca la moto. Sin embargo, recuerda que de la chapa viene un cable rojo con amarillo. Hay que ver si hay corriente ahí. Ya, pero otras consideraciones, por ejemplo, esta es la bujía derecha. Ya, otra consideración. Ahora, vamos a revisar adelante a ver qué pasa, por qué no arranca la moto, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí puedes ver tú, ya, aquí está la batería y aquí viene un cable que está pasando está pasando de la chapa, ya. Ese estaba desconectado, yo lo he puesto directo. Pero vamos a ver qué ocurre, a ver. Ok. Pruébame, arranque, a ver ahora. Arranque. Ya, ok, ya. Listo, el problema era ese, que de acá se había salido, pero. Ya, ahí era el problema. Ya se la ha sacado, se la ha puesto ya directo. Pero ahora ya acá lo voy a asegurar, la voy a meter voy a encintarlo bonito para que quede bien, pues. ¿Ya? Listo. Apaga la moto. Bien, amigos de Tecnimotos.cdi, como pudiste apreciar aquí en este lado, ese cable amarillo con rojo que viene de la chapa se había desconectado. Entonces, ¿qué pasa? A veces ese conector que está al costado de la batería se llena de tierra, se asulfata o por algún movimiento que se haga al costado de la batería puede desconectarse. Eso era lo que había ocurrido. Después de hacer una revisión ocular, nos dimos cuenta que ahí estaba el problema. Lo conectamos y hicimos que el cliente prenda la moto y la moto arrancó, y con eso se solucionó la situación. Quiero decirte que si este video tutorial te gusta, dale like, suscríbete. Desde Tecnimotos.cdi te saludó tu amigo Miguel Ochoa y vamos a estar sacando más videos tutoriales. Nos vemos, hasta la próxima.